Que el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga a cada uno de los presentes, hermanos, hermanas, amigos, y a cada una de las personas que nos ven en las diferentes naciones. Que el Dios Todopoderoso les conceda protección, salud y la prosperidad que necesitan. Amén. Me reconcilio con el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pidiéndole perdón por cada uno de mis pecados cometidos de pensamiento, palabras, obras y omisiones. Gloria a Cristo, aleluya. Le pido de perdón a la amada iglesia por las ofensas que les he ocasionado, pidiéndoles perdón, hermano. Invoco al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pidiéndoles con todo mi corazón que tomen el control de esta predicación de principio a fin. Que me concedan la sabiduría y el entendimiento para poder transmitir a ustedes este mensaje que en esta oportunidad vamos a trasladar. Ayúdame, oh gran Jehová de los ejércitos. Ayúdame, Cristo Jesús. Ayúdame, Espíritu Santo, para poder dar a conocer tu palabra, Padre. Que cada palabra que salga de mi boca, Padre, sean tus palabras, tus mensajes y no los míos. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los invito para que nos vayamos al libro de Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 13. Nos ponemos de pie, hermanos, para leer la palabra del Señor. Versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aleluya. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Tomen asiento, hermano. En esta oportunidad, hermanos, vamos a dar a conocer a ustedes un estudio que he realizado con la ayuda de nuestro Padre Celestial, con la ayuda de su Hijo Cristo Jesús y de su Espíritu Santo. Se ha realizado un estudio interesantísimo que va a tocar los corazones de muchas personas. El tema se titula Los enemigos del alma. Es un tema bastante interesante que nosotros tenemos que manejarlo. Los enemigos del alma tienen y actúan con un propósito, y es alejarnos de la presencia de Dios. Aleluya. Ese es su propósito. Alejarnos para que no lleguemos a la presencia del Señor. Y entonces el propósito de esta predicación, ¿cuál es? Que conozcamos a nuestros enemigos y para que conozcamos las armas con las cuales nosotros vamos a hacerles frente. El ser humano es un ser que está hecho de 3 elementos: cuerpo,
alma y espíritu. Eso nos enseña Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Nosotros no tenemos que preocuparnos por el cuerpo, ni tampoco por el espíritu. Porque la palabra del Señor en Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, nos enseña que el cuerpo del ser humano cuando fallezca va a regresar a la tierra. También nos enseña que el espíritu que nosotros tenemos, que no es nuestro espíritu, sino que es el espíritu de Dios. Así como a Adán y a Eva les dio el soplo de vida, incrustó parte de su espíritu en ellos. Lo mismo sucede con cada ser humano cuando nace. Nuestro Padre Celestial coloca parte de su esencia en cada uno de nosotros. Y cuando la persona fallece, esa parte que nos ha prestado el Dios Todopoderoso regresa a su lugar de origen. Eso lo encontramos en Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Entonces, ¿por qué tenemos nosotros que preocuparnos? Por el alma. ¿No? Por el alma. Por muchas razones que las vamos a conocer en este momento. Vamos a ver algunos versículos que hacen referencia al alma, en donde nos da a entender y nos enseña que nuestra alma es eterna. Aleluya. Nuestra alma es indestructible. Pero también el alma nos puede llevar a nosotros a la vida eterna, pero también nos puede llevar al castigo eterno. Veamos qué dice la Sagrada Escritura en relación al alma. El que pueda seguirme, sígame. Y el que no se preocupe, porque esto va a estar en las redes sociales, va a estar en YouTube o va a estar en lo que es Facebook, en el Ministerio Profético del Dios Todopoderoso. Ahí va a estar esta predicación para que tomen nota de los diferentes versículos que se están mencionando. Lo importante es que aprendamos. En esta noche Dios quiere enseñarnos muchos aspectos, muchos misterios de su palabra. Veamos el primer versículo que nos habla sobre el alma. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, nos hace referencia que los muertos van a resucitar. Los muertos en Cristo, aquellos que hayan estado cumpliendo la voluntad de Dios, van a resucitar y van a subir al cielo. ¿Quién va a subir? Va a subir el cuerpo de la persona que falleció. Porque cuando Cristo venga, todos los cuerpos de las personas que hayan fallecido haciendo la voluntad de Dios van a ser levantados y van a ser llevados al cielo, a los aires. Y ahí se va a reunir nuevamente el cuerpo glorificado con el alma. ¿Sí? En el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 42 al 43, nos da otra enseñanza del alma. Ahí hace referencia que Cristo, cuando fue crucificado en medio de dos supuestos delincuentes, uno de ellos le dijo: acuérdate de mí
cuando vengas en tu reino. Amén. Y esas palabras tan cortas tocaron el corazón de Cristo Jesús. Sí, amén. ¿Y cuál fue la respuesta que él le dio? Desde hoy te digo que estarás conmigo. Este día estarás conmigo en el paraíso, le dijo. Él le dijo, le dio a demostrar a Cristo que creía en él. Y por eso él se salvó. Nosotros podemos hacer lo mismo y tenemos que hacer lo mismo. Creer con todo nuestro corazón que vamos a ser salvos Sí, amén. por medio de Cristo Jesús. Gloria, aleluya. ¿Ven cómo el alma de esta persona subió ese día? Al paraíso. Con Cristo Jesús. Bendito Dios. Tenemos también otro versículo que nos habla de la existencia del alma. Y eso lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. Ahí nos narra Cristo Jesús sobre el rico y el pobre. El rico, cuando muere, va a dar a los infiernos. Pero no fue a dar a los infiernos porque era rico, porque tenía dinero. No, fue a dar porque se encontraba, él vivía en el mundo de los placeres, alejado de Dios. Pero también nos enseña Cristo en ese pasaje que el pobre va a dar al seno de Abraham, que estaban a la par. El pobre fue a dar al seno de Abraham, no por ser pobre, sino que porque él creía en las cosas de Dios, creía en la existencia del Dios Padre. Aleluya. Entonces, ahí podemos ver que las almas, una por hacer el bien, va al seno de Abraham, y la otra alma va a dar al infierno. Aleluya. Sí, amén. Y eso mismo va a suceder en los últimos tiempos. Aleluya. El alma de toda persona que haya va a ser la responsable, porque al final de los tiempos también va a haber resurrección. Van a resucitar toditos los muertos. Y eso lo encontramos nosotros en Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 y 13. Y que nos dice que las personas serán juzgadas según sus obras. Que el mar, que la muerte y el Hades van a entregar los cuerpos a Cristo Jesús para que sean sentenciados. Aleluya. Ahí va a unirse el alma de aquellas personas que estén en el infierno con el cuerpo que el mar, que la muerte y los que estén en el Hades van a resucitar y se van a unir y van a ser sentenciados el cuerpo y el alma al castigo eterno. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 8, nos enseñan que Cristo Jesús subió a lo alto. ¿A dónde subió? Al cielo. Y que se llevó con él a todos los que estaban en el seno de Abraham. Cuando él dice, se llevó cautiva la cautividad. Es decir, que se llevó a todos aquellos que estaban ahí en el seno de Abraham, se los llevó
al reino de los cielos. Entonces, con estos versículos, nos queda claro a nosotros que el alma es importantísima y tenemos que cuidarla. Porque de ella depende que el cuerpo, cuando resucite, o se va para el cielo o se va para el castigo eterno. Pero bien, y viene a continuación la siguiente pregunta: ¿qué es el alma? Porque muchos no entendemos qué es el alma. Entonces nosotros, en esta oportunidad, vamos a conocer qué es el alma. Vamos a tener una idea general, porque para ello se necesita, para comprender a profundidad qué es el alma, hay que estudiar muchos aspectos, pero yo se los voy a resumir en un par de palabras. El alma es uno de los elementos que tenemos, tiene el ser humano en el cuerpo, y ya lo mencionamos. El alma es inmortal, nunca muere. O va a estar en el lago que arde con fuego y azufre, o va a estar en el reino de los cielos. El alma es quien controla tres aspectos fundamentales. Controla la voluntad, la mente y las emociones. Mire qué grande es el alma. Qué gran influencia tiene en nosotros como seres humanos. Aleluya. El alma controla nuestras mentes, controla los pensamientos que llegan a nuestra mente. Y los razona y dice: ¿y esto por qué? Aleluya. ¿Por qué es esto? ¿Se han dado cuenta ustedes que de repente llega a nosotros una idea? Bueno, pero ¿y esto por qué? Entonces es el alma el que está haciendo ese razonamiento. Pero también el alma controla nuestra voluntad. Es decir, el alma es la que tiene el libre albedrío en nuestras vidas. El alma es la que decide si va a realizar aquel pensamiento que llegó a nuestra mente. ¿Sí? ¿Van entendiendo la idea? Ok. Pero también el alma controla las emociones. Ella nos da el sentir del amor hacia los demás. Aleluya. O sentir odio hacia una persona. Es el alma el que nos da a nosotros el temor. El temor a Dios. El temor a un espíritu. El temor al enemigo visible y oculto. Entonces, ese es el alma. Es inmortal. Sus características son que es inmortal, controla la mente, la voluntad y las emociones. Teniendo esa idea general, hay un versículo que nos habla sobre el alma. Y lo encontramos en Mateo capítulo 10, versículo 28, donde Cristo nos enseñó que nosotros no tenemos que tenerle miedo a las personas que matan el cuerpo, porque ellos no pueden matar el alma. ¿Sí? Pero dice a continuación, pero sí hay que tenerle miedo, temor, al que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. ¿Quién es ese? El Dios Todopoderoso. Aquel que no hace su voluntad va a ser lanzado en cuerpo y alma a los infiernos. Y después del juicio va a ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre.
Como podemos ver, qué importante es el alma. Qué importante es conocer qué es el alma y las funciones que ella realiza. Durante el presente estudio se han identificado 4 enemigos del alma que tienen como objetivo conducirnos al pecado, para que nos apartemos de hacer la voluntad del Creador. Aleluya. Y conducir nuestra andar por la puerta ancha, que es el pecado, para que nos apartemos del camino de Dios. Fíjense que a mí me gusta buscar información por todos lados para poder preparar estos estudios. Gloria a Cristo. Y me encontré con una imagen que me impactó enormemente. Aleluya. Aparecen un cuadro, separado 2 cuadros, en el cual aparecen 2 caminos. Un camino que lleva al infierno y otro camino que lleva al reino de los cielos. Gloria a Dios. El camino que va al reino del infierno, lleno, copado el camino. Pegadita la gente van caminando, se ve que van caminando. Y el camino que va hacia el cielo, hacia el reino de Dios, un par de personas van caminando. ¿Qué mensaje más grande es? Pero lo que viene a continuación es lo más impactante. Aparece un rótulo en el cuadro de los que va la gran multitud hacia el infierno y dicen: yo creo en Dios. Así dice. Y el otro cuadro, hay otro rotulito que dice: yo hago la voluntad de Dios. Miren qué gran diferencia. Y veámoslo en la práctica. ¿Qué está sucediendo en la realidad, en el mundo en este día? Mucha gente dice: yo creo en Dios. Sí, Dios existe. Él es soberano. Conocemos muchas cosas de Dios. Y eso está sucediendo incluso en las iglesias. Sí, amén, hermano, sí. Gloria a Dios. ¿Cuántos hacemos la voluntad de Dios? ¿Cuántos vamos a caminar por ese camino que dice al cielo? Pocos. Sí, amén. Y a mí me gustaría que cada uno de ustedes camine en esa vereda, Aleluya. que van pocas gentes. Porque cumplir la voluntad de Dios no es fácil. Pero vale la pena. Porque la estadía en este mundo es cortita. Pero la estadía en el reino de los cielos o la estadía en el infierno es eterna. Aleluya. Pensemos en eso. Sí, amén. ¿Queremos pasar eternamente en el lago que arde con fuego y azufre? ¿O queremos pasar en una paz y tranquilidad ante la presencia de Dios? Aleluya. ¿Sí? Ok. Entonces, nosotros hemos identificado 4 enemigos del alma, 4 enemigos que están luchando constantemente para enviar nuestra alma al infierno Aleluya. y que nos apartemos de las cosas de Dios. Sí, amén. El primero es Satanás y sus demonios. El segundo es un enemigo interno que tenemos nosotros en nuestras vidas. El tercero es un enemigo externo, que es el mundo, las cosas que el mundo ofrece. Y como cuarto, yo he identificado las falsas doctrinas que se están difundiendo en las redes sociales, que se están difundiendo en las iglesias. Y a eso tenemos que tener mucho cuidado. Amén.
Tenemos que conocer nosotros que estamos en una constante batalla espiritual. Como dijo la palabra, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Qué nos quiere decir eso? Que no es contra un ser humano. No. Nuestra lucha es contra entes espirituales. Sí, amén. Y el lugar de esa batalla es inmenso. Es en el aire, es en la tierra y está dentro del ser humano también. Listo. Esos son los ámbitos de acción de los enemigos. Entonces, para que nosotros podamos entender y poder contrarrestar el ataque del enemigo, primero tenemos que conocerlo. ¿Sí? Las cosas ya se van poniendo un poco más interesantes, ¿verdad? Tenemos que conocer al enemigo. Tenemos que conocer a esos 4 enemigos y cómo los vamos a contrarrestar a cada uno de ellos. Y no le vamos a permitir que nos arrastren al castigo eterno. Cuando un ejército tradicional va a entrar en conflicto con otro ejército, ¿qué creen ustedes que hacen los grandes estrategas de cada ejército? Estudian al enemigo, Sí, amén. conocen sus capacidades, estudian sus capacidades, estudian sus limitaciones, estudian cuál es su ámbito de acción. Y eso vamos a tratar nosotros de aplicarlo en este estudio que hemos realizado. Aleluya. Bien, vamos a hablar en primera instancia el origen de Satanás y sus ángeles. Ya ha habido una predicación al respecto, solo voy a hacer un resumen rápido. Satanás es creado por el Dios Todopoderoso. Es un serafín que tiene grandes virtudes que le dio Dios para que le sirviera. Pero entró en su corazón la envidia, la arrogancia. Por eso Dios detesta al arrogante y al envidioso. Y trató de controlar y conquistar el reino de los cielos. Quiso ser igual o superior a Dios. Y Dios no se lo iba a permitir. No. Entonces él fue astuto y convenció a una tercera parte de los ángeles para que le acompañaran en ese esfuerzo. Aleluya. Cuando fueron derrotados, ellos fueron lanzados del tercer cielo hacia el aire, hacia la atmósfera, hacia el área celeste y a la tierra. Aleluya. Ese es el origen de Satanás. Resumiéndolo en pocas palabras. ¿Cómo está organizado el reino de Satanás? Lo acabamos de leer. Es la lectura que hicimos. Ahí nos está explicando la organización jerárquica que tiene Satanás. En primera instancia aparece a la cabeza Satanás. Cuando yo comencé a predicar la palabra del Señor, yo tenía la costumbre de decirle el príncipe de las tinieblas, porque así aparece en algunos versículos.
Pero miren qué importante. Me jalaron las orejas Aleluya. y me dijeron, no tienes que llamarle así. Tienes que llamarle por su nombre. ¿Y cuál es el nombre de él? Satanás, el adversario, el enemigo. Desde entonces yo no lo he vuelto a hacer. Porque fue una instrucción que no le dijera así. Ok. Gloria a Cristo. En su jerarquía siguen, y para que me vayan entendiendo, vamos a ir comparando. Vamos a comparar. ¿Cómo está organizado el reino de Satanás y cómo está organizado una estructura jerárquica de un ejército tradicional terrestre? Para que ustedes logren entenderlo, porque no es fácil entenderlo. Posteriormente siguen los principados, que ya los mencionamos. Los principados son ángeles caídos que tienen autoridad sobre las naciones. Son los encargados de planificar las actividades que realizan los demonios para que el ser humano se aleje de Dios. Entonces, ellos son el estado mayor que tiene Satanás. El estado mayor, quien es un grupo de personas de alto rango que planifican las cosas que van a hacer para contrarrestar el ataque del enemigo. Entonces tienen una jerarquía muy alta, son los ángeles caídos. Aleluya. Gloria a Cristo. Pero veamos algunos ejemplos que la Sagrada Escritura nos enseña. En el libro de Daniel, capítulo 13, hacen referencia al príncipe del reino de Persia. ¿Quién es ese? Es un ángel caído. Aleluya. Daniel le hizo una petición al Dios Padre y le dijo que quería saber qué iba a pasar con su pueblo a futuro. Aleluya. Y entonces fue enviado un mensajero de Dios, pero en el desarrollo que iba lo entretuvo por 21 días. Y se llevó a cabo una gran batalla entre ellos. Amén. Hasta que llegó el arcángel Miguel y vencieron al príncipe de Persia. Amén. No es invento mío, ahí están las Sagradas Escrituras. Hacen referencia ahí. Pero también hacen referencia al príncipe de Grecia. Cuando yo termine de combatir, le dijo el ángel, con el príncipe de Persia, vamos a combatir con el príncipe de Grecia. Eso está en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 20. Entonces, ¿por qué traemos a colación? Porque los ángeles caídos son seres espirituales que se encuentran gobernando en cada una de las naciones, espiritualmente. De ahí tenemos a los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Imaginen dos palabras claves. Gobernadores, porque gobiernan. De este siglo se está refiriendo no en tiempo, sino que se está refiriendo a este mundo. Los gobernadores de este siglo, de este mundo, son las potestades, que son demonios de alta jerarquía que influyen en la mente del ser humano. Y ahí viene lo importante, mira. Especialmente de los cristianos. Las potestades son aquellas entes espirituales que tienen como misión hacer que aquella persona que va caminando derechito se salga del camino que acabamos de mencionar. ¿Cómo lo hacen? Ya vamos a ver cómo lo hacen. Entonces,
Las potestades tienen influencia en el ser humano, en la mente del ser humano, para que se aparte de las cosas de Dios. Si nosotros decimos, ¿con quién puedo comparar las potestades? En todo ejército existen subtenientes, tenientes, capitanes, mayores, coroneles, que son los que dirigen a la tropa. Pues ellos son ese rango. Son aquellos que dirigen a los de bajo rango, que son las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. ¿Quiénes son ellos? Son los soldados que tiene el reino de Satanás para andar haciendo su voluntad. Entonces, ese es el enemigo que nosotros tenemos. Esas son su jerarquía. ¿Cuáles son las capacidades que tienen? Muchas. Recordemos cuál es su origen. Ellos vienen de los cielos. Eran ángeles. Vinieron a este mundo y no se les quitó el poder. Entonces ellos tienen la capacidad de actuar directamente en nuestras mentes. Ellos van a influir y nos van a meter en nuestra cabecita ideas para que nosotros las convirtamos en obras. Ellos pueden provocar accidentes aéreos y terrestres. Por eso uno antes de salir, lo primerito que hace es encomendarse a Dios. Dios mío, Padre Celestial, te pido que me protejas y me acompañes en este viaje. Y me protejas de cualquier enemigo visible y oculto. Por más que quieran hacer ellos, no van a poder hacerlo. Pero nosotros solo nos subimos al carro y salimos. Eso es lo que hacemos. Se nos olvida que hay que pedir protección porque tenemos un enemigo fuerte. Ellos provocan accidentes de camino y provocan accidentes aéreos. Fíjense que esta semana ha sido un poco dura para mí. Porque he estado en la preparación y estudio de este tema. Pero no van a creer cómo me ha atacado los espíritus de la maldad. Me han querido provocar accidentes por todos lados. Anoche iba con mi hija, cosas que yo nunca he hecho. Y de repente me tiré en una dirección que no debería ser, porque no querían que estuviera predicándoles a ustedes esto. Y así, durante la semana, todos los días he estado a punto de tener accidentes. Pero como yo desde que me amanezco, le pido a nuestro Padre Celestial que me acompañe donde yo ande y que me proteja a mí y a mi familia, a mis hermanos en carne y a mis hermanos en Cristo. Amén, Dios. Otra de las capacidades que ellos tienen es tomar posesión del cuerpo de las personas y de su mente. Acá conozco algunos que han tenido ese problema. Que han sido poseídos por espíritus. No es broma. Y si queremos algún antecedente bíblico, nosotros conocemos en la Sagrada Escritura y en el Nuevo Testamento cuántas personas Cristo liberó de demonios que estaban dentro de ellos. Aleluya. No lo vamos a hacer porque no es el tema, pero ya nosotros lo sabemos. Aleluya. Entonces el ámbito de influencia del primer enemigo es el aire. Ellos andan sobre el aire, viendo a quién
agarran para descarrilarlo en las cosas de Dios. Están en la tierra y están acechando al ser humano. Por eso la lectura que hicimos nos hace referencia que para que podamos estar firmes ante los acechanzas y los ataques del enemigo, tenemos que utilizar la armadura de Dios. Tenemos que utilizarla. Y eso, ya hay una predicación al respecto donde se habla ampliamente cómo nosotros podemos y debemos utilizar la armadura de Dios. No lo voy a hacer porque entonces no nos ajusta el espacio que tenemos. Pero sí está ya en las redes, ahí lo pueden buscar. Existe una interrogante que hacemos, todo el mundo nos hacemos, especialmente los cristianos. Y nos preguntamos, ¿por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios no destruyó a Satanás y a sus ángeles después que se les sublevaron? Aleluya. ¿Ya se han hecho esa pregunta a ustedes? Sí, amén. ¿Y qué respuesta se han dado? Se la voy a dar en un par de palabras. Amén. Nuestro Padre Celestial tiene planificado, existe un libro y ese lo van a encontrar. Déjenme ver si tengo la referencia. En el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 21. Ahí hace referencia al libro de la verdad. Imagínense cómo nuestro Padre de grande, que Él ya tiene en ese libro previsto qué es lo que va a pasar en la vida de cada uno de nosotros. Sí, amén, hermano. Tiene previsto qué antecedentes va a suceder en cada país. Ya Él ya lo tiene plasmado en ese libro. O sea, Él ya sabe qué va a pasar a futuro. Y ese libro fue el que utilizó el ángel y lo llevó el mensaje a Daniel y le dijo, vaya, mira, tu pueblo va a pasar por y estas situaciones. Según lo dice el libro de la verdad. Entonces, con esta pequeña intervención ya conocemos las características del primer enemigo, que es el más fuerte. Importante, este enemigo influye en los demás enemigos que tiene el alma, porque él influye en cada uno de ellos. Entonces, dándole respuesta a la pregunta que hicimos, ¿por qué es que Dios no destruyó a Satanás y a sus ángeles? Porque es parte de su plan perfecto. Él utiliza a Satanás y a sus espíritus para probar la fe de cada uno de nosotros. Mediante las pruebas que nos ponen, nosotros le demostramos a Dios hasta dónde y qué grande es nuestra fe. Entonces, Satanás toca a las personas y Dios lo permite para ver hasta dónde llega nuestra fe. Hay personas que les llega la primera prueba y no, yo ya no, hasta aquí llego. Y ustedes conocen muchas personas que son así. Con la primera prueba se retiran de las cosas de Dios. Y es por eso que Dios permitió que esto sucediera. Y nos ha puesto de ejemplo la actividad de Job. Job pasó por pruebas difíciles para no demostrarle a Satanás ni a Dios, sino a nosotros, para que tuviéramos un ejemplo a seguir, que aunque venga la tribulación que venga, nosotros no tenemos que doblegar. Aleluya. Ok, el tiempo corre y nosotros tenemos que correr. El segundo enemigo que tenemos es
el enemigo interno en nuestra mente. Pongan atención a esto que les voy a decir. Porque esto no lo van a hallar en cualquier parte. No lo van a encontrar en ningún lugar. El enemigo tiene la capacidad de meternos en nuestra mente ideas para que nosotros caigamos en tentaciones. Sí, amén. Fíjense en las palabras que utilicé. El enemigo pone en nuestra mente ideas que ofenden a Dios. Pero el enemigo no tiene la capacidad de obligarnos a nosotros a hacer eso. Aleluya, amén, hermano. Somos nosotros los que tomamos la decisión con nuestro libre albedrío de lo que llega a nuestra mente, si lo hacemos o no lo hacemos. Gloria a Cristo. Por eso el alma va a dar cuentas. Porque si el alma se deja llevar por las ideas que el enemigo mete en la mente, va a ir a dar abajo. Si nosotros ponemos en práctica las ideas que el enemigo pone en nuestra mente, nosotros estamos cumpliendo la voluntad ¿de quién? Del enemigo, de Satanás. Porque para eso va la estrategia. Hagan esto para que esta gente se deslice. Pero cuando nosotros no hacemos no ejecutamos esos pensamientos que llegan a nuestra mente, entonces estamos haciendo la voluntad de Dios. Y es ahí donde vamos ganando puntos. Aleluya. ¿Quedó claro? Sí, amén. Las ideas que lleguen a nuestra mente, nosotros las controlamos y decimos, no, esto no. Y me pongo a orar y le digo y reprendo al espíritu que me está metiendo esas ideas en la mente. En el nombre de Cristo lo reprendo y le ordeno que se aleje de mi vida. Aleluya, y de este cuerpo. Eso es lo que tenemos que hacer. Ok. El tercer enemigo es el enemigo externo. El mundo. El mundo ofrece al ser humano una serie de actividades que nos llevan a vivir en desobediencia a Dios. ¿Cuál es eso? La pornografía. Por medio del internet existe tanta pornografía que entra a las mentes de las personas. Seduce al ser humano a los placeres sexuales prohibidos, que ya todos los conocemos. Nos lleva al consumo de alcohol y drogas, los cuales, si nosotros estamos pendientes y estamos viendo esas cosas, nos van a llevar a la desobediencia al Dios Todopoderoso. Entonces, tenemos que cuidarnos de las cosas del mundo, porque la misma Sagrada Escritura nos enseña que nosotros, los que hemos recibido a Cristo, ya no somos del mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Y tenemos que vivir para el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en santificación. ¿Sí? Gloria a Cristo, aleluya. Veamos el cuarto y último enemigo. Son las falsas doctrinas. Existen muchas doctrinas, pero solo les voy a hacer referencia a dos, para que no caigamos en esas falsas doctrinas. La primera doctrina es aquella en donde las iglesias le dicen a su congregación, usted ya recibió a Cristo, usted ya es salvo y puede pecar. Aleluya. No le prohíben a las iglesias ni le llaman la atención a sus congregaciones y permiten que dentro de las mismas congregaciones exista el adulterio, exista la fornicación. En las iglesias permiten
que las personas tomen. Mire qué duro esa doctrina. Y eso está sucediendo en muchas iglesias del mundo. Aleluya. Amén, hermano. ¿Pero por qué lo hacen? Porque quieren tener grandes masas de personas Aleluya. que les ayuden a resolver sus problemas financieros. Y los atrapan con la palabra del Señor, que eso es excelente. Vengan a esta iglesia porque aquí predicamos la palabra del Señor. Y aquí van a poder hacer ustedes lo que ustedes quieran. Qué terrible, ¿verdad? Sí, amén, amén. Hay muchas iglesias que están haciendo eso. Y esas son las iglesias que van al fracaso. Sí, amén. Fíjense que les voy a contar rapidito una anécdota. Escuché a una predicadora, a una pastora, porque a mí me encanta oír predicaciones. Yo escucho 2 a 3 predicaciones al día. Una predicadora dice que ella fue invitada a dar predicaciones a varias congregaciones que se reunieron en un lugar y que durante el desarrollo de la predicación le habló el Señor y le dijo: mira, hija, no todos los que están aquí se van a salvar. Gloria a Cristo, amén. Qué tremendo. Sí, amén, amén. Y la pastora se asustó y le dijo: pero Señor, le dijo, si todos los presentes han recibido a Cristo, todos los presentes se han bautizado, ¿por qué se van a condenar? Señor, le dijo. Se van a condenar porque no se han convertido, le dijo. Qué tremendo. Le dio a entender nuestro Padre Celestial a la pastora que todo aquel que continúa en pecado no va a poder salvarse. Aleluya. Y yo quería darles ese mensaje hoy a ustedes aquí Gloria a Dios. y a nuestros amigos que nos escuchan en las diferentes naciones. Huyamos del peligro, porque eso es el motivo por el cual la mayoría de los hermanos en Cristo y hermanas se van a quedar del arrebatamiento. Gloria a Dios, amén. Porque siguen en pecado. Alejémonos del pecado, porque eso es lo que Dios quiere. Y la segunda doctrina que vamos a mencionar es la doctrina del purgatorio. Fíjense qué tremenda doctrina. Aleluya. ¿En qué consiste la doctrina? Esta la practican en las iglesias católicas. Ahí practican lo que es el purgatorio. Y a través de esa práctica están enviando a las personas al infierno. ¿Por qué? Ya se los voy a explicar. La práctica consiste en que ellos rezan por las personas que mueren. Rezan para que el Creador los perdone. Aleluya, amén, hermano. ¿Los perdonará Dios por todos sus pecados? No. No. Si uno muere en un accidente de tránsito, en un accidente aéreo, muere por un infarto en el corazón, ya sea de día y de noche, muere porque es asesinado, pero no ha recibido a Cristo, no puede ingresar en el reino de los cielos. No. Por más que le recen, pueden pasarle toda una vida rezando y Dios no lo va a perdonar. Aleluya, amén, hermano. Eso lo encontramos en 2 de Macabeo, capítulo 12, versículo 39-45 de la Biblia católica. Ahí está donde hacen referencia por qué es que realizan esa práctica. Solo les voy a hacer
decir que en el año de 165 a.C., los judíos estaban siendo oprimidos por el imperio griego y los obligaban a ya no circuncidarse, los obligaban a ya no poner en práctica lo que la Torá dice, y los obligaban a adorar a los dioses, a los supuestamente dioses de ellos. Aleluya. Entonces ahí apareció un personaje que era un judío que se llamaba Judas Tadeo. Judas Macabeo, perdón. Judas Macabeo. Y él era un sacerdote y lideró al ejército que se ponía a combatir en contra del imperio. Y hubo una batalla en la cual muchos soldados de ellos murieron. Y entonces este señor fueron a recoger a los muertos y se van dando cuenta de que cada uno de ellos tenían dentro de su vestimenta ídolos. Ellos estaban adorando a otros dioses siendo judíos. Aleluya. Entonces, ellos murieron. Dios permitió que murieran para que se dieran cuenta en la idolatría que estaban. Sí, amén. ¿Y qué acciones tomó esta persona? Puso a orarse, se puso a rezar con todos sus soldados para que Dios perdonara a estas personas por a la idolatría que habían hecho. Sí, amén. E hizo una recolecta y le envió esa recolecta a los judíos, a los sacerdotes, para que hicieran una actividad que le llamaban sacrificio de expiación por los pecados que habían cometido estas personas. Eso está redactado ahí en ese libro y es lo que han tomado de base para llevar a cabo la práctica del purgatorio. Pero déjenme decirles, el purgatorio no tiene existencia en ninguna Biblia. Ninguna Biblia del mundo habla sobre el purgatorio, ni de esa práctica. Por lo tanto, no existe una base. Pero existe un versículo en el Nuevo Testamento que refuta y rechaza esa práctica. Y lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. ¿Están entendiendo? Okay. Ahí Jesús dice: yo soy el camino, dice Jesús. El camino para llegar al Padre y alcanzar la salvación. ¿Quién es? Cristo. Yo soy la verdad, porque Él nos vino a enseñar el Evangelio del Padre. Y el Evangelio, el Nuevo Testamento, es una confirmación del Antiguo Testamento. Yo soy la vida, dice Cristo en ese capítulo. Porque a través de Cristo, nosotros, aquel que lo acepta, va a alcanzar la salvación. Nadie viene al Padre si no es por mí. No vale purgatorio, no valen rezos, no vale personas que hayan muerto sin haber aceptado a Cristo. Porque Él es el único camino para llegar al Padre. Entonces, este versículo nos dice: ninguna práctica que realicen les va a ayudar para que lleguen al reino de los cielos. Solo aquel que me acepte a mí y que se sacrifique y haga la voluntad del Padre. Yo termino con una pequeña conclusión y dice de la siguiente manera: 1. Hagamos la voluntad de Dios, aceptemos a Cristo Jesús en nuestras vidas. Convirtámonos en verdaderos cristianos, hijos de Dios, al no seguir pecando. Arrepitámonos de cada uno de nuestros pecados
Perdonemos a los que nos han ofendido o ocasionado daño para poder alcanzar la vida eterna y estar presente ante nuestro Padre Celestial. Amén. 2. Cuidemos nuestras almas. No realicemos obras o acciones que vayan en contra de la voluntad de Dios, ya que las malas obras no pueden conducir al camino del castigo eterno, preparado para Satanás y sus demonios. Y tercero, los enemigos del alma, que ya los mencionamos en esta predicación, que son Satanás, sus ángeles, nuestra mente, lo que el mundo nos ofrece y las falsas doctrinas, nos pueden poner a nuestra alma mensajes negativos en nuestras mentes. Pero no nos pueden obligar a realizar esas acciones. Eso tiene que quedar claro en nuestras mentes. Somos nosotros los que decidimos y ejecutamos o rechazamos esas ideas, esos mensajes. Si los ejecutamos, estaremos haciendo la voluntad de Satanás. Si lo rechazamos, estamos haciendo la voluntad de Dios. Al final, eres tú, hermano, hermana, amiga, el que decide qué es lo que va a hacer. Pero tienes que saber que también que tú eres el que vas a dar cuenta el día del juicio en el que se va a realizar en los últimos tiempos por las obras positivas o las obras negativas que realicemos. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por habernos permitido realizar esta predicación. Ha sido un poco extensa. He tenido que correr para darles el mensaje. Tratemos de poner en práctica. Si quieren escuchar nuevamente estos mensajes, lo pueden buscar en el Ministerio Profético del Dios Todopoderoso en Facebook o en YouTube. Pongámonos de pie, hermanos, para darle una oración a nuestro Padre Celestial. Padre Celestial, cerremos los ojos de nuestros hermanos para que esta oración llegue al Creador. Le invitamos a estos hermanos que están en las diferentes naciones que nos acompañan. Padre Celestial, gracias te damos en esta oportunidad por habernos permitido conocer de tu palabra, conocer de tus misterios. Y deseo, Padre, en esta ocasión, en esta oportunidad, pedirte a ti perdón por cada uno de mis pecados, de pensamientos, palabras, obras y omisiones. Pido perdón, Padre, a ti, a tu Hijo Cristo Jesús y a tu Espíritu Santo, por todas las ofensas que te he ocasionado, Padre. Acepto con todo mi corazón a tu Hijo Cristo Jesús, porque Él es el único camino para llegar ante tu presencia. Y me comprometo, Padre, este día a hacer todo mi esfuerzo para alejarme del pecado. Ayúdame a no volver a pecar ante tu presencia. Te lo pido y te lo ruego en el nombre del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recibe y concede estas peticiones que hoy hacemos ante ti. Recibe y concede en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano.